Buenos días a todos. La transformación digital es una estrategia de cambio que se ha instalado en todos los sistemas productivos, sean públicos o privados, pero implica superar la simple digitalización. Si consultamos a ChatGPT, nos indicará que la transformación digital implica la integración de tecnología en todas las áreas de una organización para mejorar la eficiencia, la productividad y la experiencia de los usuarios de los servicios. Para hacer de esto una realidad, requerimos como elemento fundamental un cambio cultural, modificando e innovando las formas de hacer las cosas. Referido el tema al sector público, tenemos que considerar la transformación y reestructuración de la metodología de trabajo y estrategias con el propósito de lograr la mejora de la eficiencia y calidad de los servicios, que es el objeto de la administración pública. Agradecemos al licenciado Jorge Troyano, que con esta conferencia nos ayuda a entender y avanzar en este impostergable proceso que requieren las instituciones públicas. Gracias a todos por estar aquí y participar de esta conferencia. Muchas gracias, licenciada Paola. Antes de presentarle al expositor, permítanme leer una breve reseña de su trayectoria académica y profesional. Jorge Alejandro Troyano Carracedo es abogado especialista en Derecho Comercial Corporativo e Informático, auditor certificado, consultor senior en protección de datos personales, analista senior de riesgo y eficacia de controles en procesos y servicios internos y externos. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en Derecho Comercial de la Universidad de París. Es abogado y auditor de seguridad informática con más de 20 años de experiencia en desarrollo de implementación de legislación y reglamentación. Miembro fundador y actual tesorero de la Asociación Panameña de Derechos y Nuevas Tecnologías. Se desempeñó como asesor legal en entidades públicas durante 22 años. Desde el 2009 se ha dedicado al ejercicio privado, desde donde ha realizado consultorías en entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras, para la implementación de proyectos de firmas electrónicas, de protección de datos personales y seguridad de la información. Coordinador de la Comisión Interinstitucional para la redacción de las leyes de comercio, firmas y documentos aprobadas en el 2008. Participó en redacción y aprobación de la Ley 81 del 2019 sobre protección de datos personales, miembro del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Panamá entre el año 2020 y 2022. Actualmente coordina el apoyo técnico de la Dirección General de Comercio Electrónico en la Comisión de Revisión y Redacción de los anteproyectos de leyes de comercio electrónico y almacenamiento tecnológico de documentos. Con ustedes el licenciado Jorge Troyano, quien desarrollará el tema datos abiertos y transformación digital en el sector público. Adelante, un aplauso por favor. Muy buenos días a todos, a los organizadores, a todos los presentes, gracias por su tiempo. Vamos a compartir algunas experiencias en el área de digitalización y uso de datos abiertos. Como mencionó la magíster antes que yo hablara, la digitalización es uno de los pilares de la transformación. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de digitalización, pensamos solamente en la parte de adquirir tecnología, comprar tecnología y llenar tecnología. Pero hay muchos años de información que está en papel, que está en archivos, y todo debe empezar por pasar toda esa información y convertirla no solo en documentos digitales, sino en información utilizable, que es lo que necesitamos hoy, porque esa información de atrás es la que nos sirve para hacer proyecciones a futuros que sean eficaces y lograr así una mejor gestión en el Estado. Bueno, ya nos presentaron. Ese número, 502.940, ¿les dice algo? No les va a decir nada. Según el INEC, esa es la cantidad de personas en la provincia de Panamá que cada mañana salen a trabajar. ¿Sí? Si nosotros a esas personas les preguntáramos si utilizan transporte colectivo,
si se van autopropio, cuántas paradas de buses hay en el camino desde su casa hasta su trabajo, cuánto tiempo les toma llegar, si hacen transbordos y otras preguntas más. En un tramo de tiempo entre las 4 de la mañana y 8 de la mañana, que es cuando más o menos se mueven todos a sus trabajos, obtendríamos 4.023.500 datos utilizables para planificar las frecuencias de buses, la cantidad de buses, si se necesitan más paradas, si se tienen que mejorar las calles, si se tienen que coordinar mejor los semáforos para evitar los tranques, y si esas personas iban a entidades públicas o al sector privado, si se pueden diferenciar los horarios de entrada para descongestionar el movimiento. Eso es datos abiertos. La información que generamos todos los días. No la información que creemos que es importante en nuestro trabajo. Solamente las personas que llegaron aquí a esta charla generaron datos abiertos. Y a partir de la cantidad de gente que vino hoy y de la que vienen a este centro, cada vez se pueden generar entonces mejores políticas de desarrollo para ayudar a este centro a generar mejores charlas. Datos abiertos, es eso y es de lo que vamos a hablar. Transformación digital viene después, es la parte final de un proceso cuando tenemos y entendemos que hay información valiosa en todas partes. Cuando aprendemos a identificarla, cuando aprendemos a usarla, entonces pasamos a la digitalización. Este es el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a entrar un poquito a hablar de datos abiertos, transformación digital, los retos y los obstáculos de la transformación digital. Vamos a hablar de algunas estrategias que deben tenerse en cuenta al momento de pensar en la transformación digital del sector público. Y por último, algunas conclusiones de la charla. Ya desde hace años en Panamá hay un grupo de trabajo de datos abiertos de Panamá que viene trabajando en la culturización institucional para utilizar datos. De esto vamos a hablar más adelante, pero para este grupo, en la guía de datos abiertos de Panamá, que está en el sitio web que vamos a ver ahora y que los invito después a todos a que la lean y la revisen, los datos abiertos son la máxima expresión de la rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras más información publica el Estado de cómo utiliza los bienes que administra, es más fácil exigir rendición de cuentas. Además, promueven la transparencia institucional y abren las puertas al desarrollo tecnológico, porque cuando todos estos datos están a disposición, se pueden desarrollar aplicaciones, se pueden desarrollar políticas, entra el sector privado con investigaciones, se pueden desarrollar muchas cosas. Entonces, estos datos que genera el Estado se convierten en un intangible muy importante para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. Y eso es lo que al final de esta conferencia a mí me gustaría que todos saliéramos aquí pensando, que el gobierno está perdiendo dinero que podría generar para sí y para el sector privado, porque no utilizamos los datos que generamos diariamente desde nuestras instituciones. ¿Qué son datos abiertos? Como ven, los datos de gobierno son los datos que se recolectan, los que producen las instituciones, todos los datos que generan, toda la información que se levanta en el día a día de nuestras oficinas. Generalmente solemos pensar en nuestro país que hablamos solamente de cómo usamos el dinero, de quién gana cuánto. Y esa ha sido la directriz de la apertura de datos del gobierno, la parte de transparencia. ¿Qué puesto, qué posición, quién está en esa posición, cuánto gana? Eso es lo que suele preocuparle a la gente cuando habla de datos abiertos. Pero como vieron al principio, datos abiertos es mucho más. ¿Cuántas personas visitan una institución? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron a esa institución? ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a esa institución? Esos simples datos nos dicen dónde tiene más problemas esa institución. Si es necesario que esa institución abra una oficina más cerca de esas personas porque hay un área que tiene más problemas. Son datos que nos sirven para identificar situaciones y para solucionar problemas. No solo se trata de transparencia. Los datos abiertos
generalmente cuando se habla de datos y esta información, tienen que ser accesibles, es decir, tienen que estar disponibles a cualquiera. Y esa es la parte de la apertura, por eso se habla de apertura de datos abiertos. Generamos la información y la usamos y la ponemos a disposición. ¿Por qué? Porque tal vez yo desde una institución donde yo estoy trabajando, los datos que genere otra institución me ayudan a mí a planificar las actividades de desarrollo que yo tengo que hacer. Para ponerles un ejemplo, si yo estoy en el Ministerio de Obras Públicas, los datos que posiblemente publique el IMA sobre la cantidad de transportes y de carga de productos agrícolas que se mueven en diferentes regiones, yo veo que hay un gran movimiento de productos en una región y planifico mejorar las carreteras para que pueda ser más fácil el movimiento económico de esa área. Entonces no se trata solo de la información que genero yo la genero, la pongo a disposición y yo uso desde mi institución las que generan todas las demás instituciones. El concepto de datos abiertos que tienen que ser accesibles, tienen que ser integrales. Como les dije, generalmente pensamos en qué es importante para nosotros en nuestra institución. Lo que nos sirve a nosotros es lo único que nosotros consideramos que es importante y es lo que publicamos. Pero unos datos tan banales como la cantidad de visitas que hay en las diferentes oficinas, lo que tardan nuestros funcionarios en llegar de su casa a nuestras oficinas, generalmente nos preguntamos eso. Lo que tardan, cuánto se demora un trámite dentro de nuestra oficina. Eso es lo que nos ayuda a generar la información que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro propio servicio, pero que posiblemente sirva a otras instituciones para planificar y sirva al sector privado para el desarrollo de aplicativos, para el desarrollo de soluciones tecnológicas, que no solo le ofrezcan al Estado, sino a los particulares. Un ejemplo del uso de datos abiertos, no sé cuántos de ustedes en sus teléfonos tienen aplicaciones de tiempo. Muchas son gratuitas inclusive. Esas aplicaciones de tiempo utilizan datos abiertos en tiempo real para enviarnos a nosotros un pronóstico del tiempo. Ellos no la generan. Ellos agarran la información generada en universidades, en centros meteorológicos, la pasan a una aplicación y nos las transmiten a nosotros. Esa aplicación generó trabajo, la creación de esa aplicación generó trabajo, generó inversión y está generando ingresos y sosteniendo trabajos a partir de datos meteorológicos que están disponibles, gratuitos. Hacia allá es donde apuntamos cuando hablamos de datos abiertos. Son de libre licencia, se ponen en público y todo el mundo, el que tenga acceso, puede tener acceso, los baja, los usa, no los puede modificar, los puede analizar. Cada quien va a analizar los datos según el objetivo que quiere, para el cual lo quieres usar. Se pueden usar, ahí vamos a poner ahora, está tan de moda el tema del género. Habrá quien quiera usar esos datos para saber cuántos hombres se trasladaron en la mañana. ¿Se acuerdan los primeros datos? ¿Cuántas eran mujeres? Y así. O sea, pero esa perspectiva no le importa a otro, que lo que quería era ver la frecuencia de buses. ¿Sí me explico? El mismo dato, con la misma persona, sirvió de forma diferente para diferentes instituciones y para crear planeación estratégica y mejorar servicios y mejorar sistemas. Son primarios. ¿Por qué son primarios? Porque no se procesan. El dato se pone, vinieron 15 personas, 15 hombres, 15 mujeres, 7 hombres, 8 mujeres. Vinieron 10 personas en menos de 40 años, 3 personas entre 40 y 50 y 2 personas entre... Esos datos así, descritos así, son los datos crudos, son los datos primarios. Nadie los analiza, solo los pone a disposición. Habrá alguien que quiera saber cuántos adultos mayores van diariamente a las instituciones públicas. Tendrá alguna razón para hacerlo. Y esa persona es la que usará ese dato, de que esas 2 personas de más de 60 años, de más de 50 años, fueron una vez a la semana o 3 veces a la semana. Para algo lo necesitará. Nosotros no sabemos, ahora mismo no estamos pensando en eso. Pero el dato tiene que estar ahí.
En el dato que les mostré del INEC inicialmente, estaba solamente, en el dato del INEC estaba hombres, mujeres. Ahí no decía si eran empleados públicos, ahí no decían si eran del sector privado. Ellos lo saben. Ellos lo tienen que saber porque cuando hacen el censo, le preguntan a la persona dónde trabajas. Todos hemos sido censados y sí saben eso. Pero el INEC, para fines de ellos, solo necesitaba poner cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Sí me explico? Ya eso no es un dato abierto. Ese es un dato, no es un dato abierto primario, es un dato abierto analizado, procesado y mostrado para un objetivo. Entonces, estas son las diferencias cuando se habla de datos abiertos. Otras cualidades de los datos es que son oportunos. Hablé de la información que hay vieja. Los datos abiertos se tienen que estar publicando constantemente. No es que una institución cada día va a subir a un portal cuánta gente vino hoy a la institución, pero sí puede hacer cada 2 meses, cada 3 meses, tener un equipo de gente que haga eso y lo suba y mantiene actualizada la información, porque como les vuelvo al ejemplo de la aplicación de meteorología, ellos usan información anterior, pero esa información se está renovando todo el tiempo en los centros meteorológicos y esa app la jala diariamente para poder darnos a nosotros un pronóstico del tiempo. Entonces no se trata de poner, yo subí un dato hoy y pasaron 2 años y no subí otro dato más. Eso no sirvió para nada. No sirvió para generar nada, sirvió de información, pero no se puede producir nada a partir de ese dato. Otro de las cualidades de los datos abiertos es que sean legibles, que sean en un formato que yo pueda descargar. Si me lo ponen en un PDF bloqueado para copia, no sirven de nada, solo es información para que vean. El dato abierto tiene que estar en una aplicación, en un software que se pueda leer. Hay propietarios, vamos a decir Excel, que la mayoría lo conocemos, pero también hay tablas de cálculos que no son propietarias. Entonces los niveles de apertura van desde cuando los pones solamente en una página, en una foto, o los pones en forma de documento PDF, o lo pones usando una aplicación propietaria, o lo pones usando una aplicación abierta. Esos son niveles de apertura de datos abiertos. Bueno, vamos a pasar ahora a las formas como se presentan los datos abiertos. Generalmente, según la forma en la que se presentan, se pueden calificar como tubulares, como jerárquicos o en red. Se va mezclando. Hay diferentes formas de ver estos datos. La estructura que generalmente es la más utilizada es la tubular. Cuando uno usa una estructura tubular, que es la que se usa generalmente en una tabla de cálculo, esa información puesta de esa forma se puede transportar fácilmente a otra aplicativo que la pueda interpretar de la forma que nosotros queremos. Es más fácil el manejo acá. Sin embargo, también hay datos abiertos de forma jerárquica, que están interrelacionados a nivel nacionales, también se ponen de repente por provincia. Este es más o menos el formato que suele usar el INEC o la Contraloría cuando saca sus datos. Los va poniendo por provincia, después de provincia por corregimientos, por distritos, los va segregando de esta forma. Generalmente son más prácticos cuando se usan así, por eso estos se llaman más cuando están en crudo. Otra clasificación que hay es por la forma como están organizados. Este es un dato no estructurado. Si ustedes ven, son párrafos de información. Extraer la información, la persona que necesite esa información, tiene que agarrar palabra por palabra y moverla a donde la va a usar. Sin embargo, cuando se presentan de estas dos formas, y como la vimos hace un momento, se pueden jalar directamente y procesar más rápido. Un aplicativo como la aplicación del tiempo que mencionábamos hace un momento, no podría leer estos datos del tiempo así, pero sí puede extraerlos de las otras formas. Pero cuando nosotros abrimos los datos en nuestras organizaciones, debemos orientar a que sean semiestructurados o estructurados, lo más abierto posible en páginas de cálculo. Hace un momento les mencionaba
entre los niveles de apertura. Y los datos se califican de 1 estrella a 5 estrellas según el nivel o el sistema que se utilizan para mostrarlos. Cuando se publican datos, se pone online, mencionábamos, se pone una foto, una imagen, que están los datos, pero están imagen, no pueden ser utilizables, es una sola estrella. Cuando, además de compartirlos, se establecen en formatos fáciles de leer y de utilizar, entonces ya llevan 2 estrellas. Cuando ese formato que permite leerlo no es propietario, o sea, que es abierto, que cualquiera puede leerlo desde cualquier lado y no necesita una licencia para poder trabajarlos, obtienen 3 estrellas. Cuando, además de toda esta información, que la información fue puesta, que se puede trabajar y que es en formato abierto, además tiene indicadores que permiten ir a la fuente donde salieron esos datos y se cruza con otros datos, llevan 4 estrellas. Y por último, cuando ya las 5 estrellas son cuando todos esos datos se pueden interrelacionar directamente con otras fuentes y jalar. Cuando jalas un dato, jalas muchos datos de otras fuentes. Ya ese es un nivel mucho más avanzado de datos abiertos. Esos son los datos abiertos que se llaman de 5 estrellas. Nosotros tenemos que distinguir acá un tema. Vieron que cuando les hablé de las personas que iban a trabajar, no mencioné ni nombre, ni número de cédula. La información, mientras no sea personalizada, solo es dato. Desde el momento que la información puede ser utilizada para identificar a una persona o hacerla identificable, se vuelve un dato personal. El problema con los datos personales es que ahora hay leyes que los protegen y no podemos utilizarlos sin autorización de los propietarios. Entonces, volviendo al ejemplo de cuántas personas vienen a nuestras instituciones, no necesitamos preguntarle el nombre ni la cédula. Solo bastaría con anotar la hora que llegó, la edad, la procedencia. Son datos que van a quedar de registro y que nos van a usar, lo podemos usar después sin necesidad de usar ni su nombre ni su cédula, ¿sí? Si en el registro de entrada de una organización está el nombre, poner el nombre y la cédula, porque hay que entonces tener por temas de seguridad, se les pide el nombre y la cédula. Al momento de extraer la información, esa información no se pasa para la información que se utiliza como dato abierto. Se ignora. Se pasan todos los demás datos. Hora de llegada, procedencia y todos estos temas. Como les mencioné hace un momento, en Panamá desde hace años existe un grupo de trabajo de datos abiertos. Hay un portal de datos abiertos. Ese portal de datos abiertos tiene 4.588 conjuntos de datos. 111 entidades ya publican ahí. Hay 18 temáticas diferentes y hay 23 apps que se pueden usar desde ese portal. Nosotros compartimos la presentación con los organizadores, así que ustedes pueden pedirla y la van a tener para más adelante. La van a poder usar. El tema con este portal de datos abiertos, que es una gran iniciativa y es una gran herramienta, tiene una limitante. Como mencioné al inicio, el eje central del desarrollo de este portal es el nodo de transparencia. Entonces la mayoría de esos 4.588 conjuntos de datos mostrados por 111 entidades son para temas de transparencia, planilla, viáticos, gasto de representación, viajes. Al final, eso nos ayuda con el tema de transparencia y rendición de cuentas. Pero más allá de esa parte del uso de esa información, no nos sirve para generar nada. No nos dan información que otra institución pueda utilizar para planificar a futuro. No nos dan información que nosotros mismos como institución podamos planificar para futuro. Y les voy a poner un ejemplo. La Contraloría General de la República tiene publicado 142 conjuntos de datos. Y de esos 142 conjuntos de datos, solo 8 de esos conjuntos son datos provenientes del INEC. ¿Ustedes saben cuál es el INEC? Los encargados del censo. ¿Ustedes saben desde cuándo ellos hacen censos?
¿Ustedes saben cuánta data tiene el INEC cruda? Y solo hay 8 conjuntos de datos. Y no solo 8 conjuntos de datos, ya les mencioné hace un momento que ya no son datos primarios, son datos analizados, porque ellos lo usan y nos dicen lo que quieren mostrar. Ellos tienen una función y todos sus datos van dirigidos a cumplir con esa función. Eso no está mal, eso está muy bien. Pero la data cruda que ellos tienen no está disponible para el resto de nosotros, ni siquiera para ustedes, que la mayoría son empleados públicos y que podrían planear y planificar estrategias de uso de bienes, de uso de recursos con esa información. Entonces, a pesar de que es un gran avance, que existe el portal, que hay datos que se pueden consultar, realmente no se ha explotado de la forma como se tiene que explotar. Les mencionaba hace un momento que les invitaba a que fueran al portal, porque sí hay una parte que es muy importante dentro del portal. Les digo, el trabajo vale la pena, y hay una guía de apertura y publicación de datos abiertos. Esa guía les permite a ustedes identificar datos, saber cómo buscarlos, cómo presentarlos. Está paso por paso cómo se hace la apertura. Está también criterios de evaluación de datos. Porque ustedes tienen que levantar los datos de su organización y una vez que se levanten esos datos hay que evaluarlos, si valen o no la pena publicarlos, o cómo se están presentando, si se están presentando de forma. Está ahí también esta parte, que es un criterio de evaluación. La guía de publicación en el mismo portal, cualquier institución puede publicar cuando quiera. Así que una vez que reúne la información, una vez que la prepara, que la libera de todos los datos personales, que la libera de toda interpretación y la pone en los formatos correctos, ya las puede subir cuando quiera. Entonces yo les invito a que cuando tengan tiempo, si están aquí sentados, es porque posiblemente les interesa el tema y sí hay herramientas para entender mejor. En esta charla no podemos hablar parte por parte, ni temas muy técnicos de esto, pero aquí sí están los documentos que los pueden llevar a entender mucho más la forma como ustedes desde sus organizaciones pueden desarrollar. Bueno, como mencionamos, la información es parte importante de un proceso de transformación digital. No puede haber transformación digital si no hay información que manejar. El concepto últimamente ha estado un poco equivocado. La transformación digital no es adquirir mayores equipos. No es comprar la última computadora. No es la computadora con el procesador más grande, con la memoria más grande y con el disco duro más grande la que nos va a hacer una institución mejor. Si no tenemos la información, si no tenemos los procesos, si no tenemos los procedimientos, si no tenemos la información utilizable con esos recursos, estamos desperdiciando recursos. Con la mitad de la potencia de la computadora que les estoy diciendo ahora, se podría trabajar si no se tiene nada de lo que estábamos hablando de procesos y de procedimientos. Entonces, si bien es cierto que adquirir equipos es importante dentro de un plan de desarrollo y actualización de los servicios en el sector público, lo cierto es que no hay proceso de digitalización que se pueda realizar si no se tienen procesos que digitalizar, si no se tienen procedimientos sobre los cuales modernizar. Si vamos a seguir usando, si estamos solo mandando cartas y compramos computadoras para escribir la carta en vez de escribir la máquina, pues sí, hubo un avance tecnológico, pero solo en la parte del equipo, no en la parte del proceso, de cómo se generaron. Entonces, la importancia y los objetivos principales de la transformación digital es aprovechar las tecnologías para hacer más eficientes y productivas las tareas del sector público. Y no solo el sector público, en cualquier sector, pero estamos concentrándonos acá en el sector público. Y la transformación digital implica la adopción y aprovechamiento de las TICs para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios. Entre los resultados más importantes y esperados de la transformación digital están la mejora en la eficiencia y la productividad, el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas, y tenemos que se busca facilitar el acceso a los servicios públicos. Cuando hablamos de mejora en la eficiencia y la productividad, volvemos al mismo tiempo.
Adquirir equipos, mientras más grande sea el equipo, es porque tenemos un plan de mejorar nuestros procesos internos. Se trata de mejorar los procesos de la organización antes de pasar a la tecnología. Ese es el primer punto en la digitalización. Lamentablemente, siempre lo pensamos al revés. Adquirimos los equipos. Otra parte importante que se olvida cuando se habla de transformación digital es el personal. Adquirimos los equipos, adquirimos los software. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase Project Manager y software de Project Manager? ¿Sí? En muchas empresas, incluso en el sector privado, a un gerente se le ocurre que va a comprar Project Management y les manda a todos sus gerentes y le instala Project Management. Ellos nunca fueron capacitados para usarlo. Ellos nunca armaron un proceso. Ellos nunca diagramaron un proceso. Ellos nunca estructuraron un proceso, pero tienen la mejor computadora y el mejor software para armar procesos. Si yo no sé armar procesos, si yo no sé estructurar procesos, de nada me sirve tener Project Management. Ni que me traigan un instructor de Project Management y que me enseñe cómo usar la herramienta, si yo no sé hacer lo que necesita la herramienta que yo sepa hacer para poder usarla. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los procesos de transformación, no nos confundamos. No es traer la mejor computadora, no es traer el mejor software, no es traer el mejor instructor. Se trata de trabajar primero con la gente. El proceso de transformación y de digitalización empieza con la capacitación del empleado. Si yo capacito a mis empleados y los enseño a desarrollar proyectos, a diagramar proyectos y a preparar proyectos, cuando ya ellos están capacitados y les traigo la herramienta, les facilito el trabajo que ellos ya aprendieron a hacer. ¿Ven cómo es diferente? Pero si yo compro el equipo y le compro el software, generalmente lo que es que no sirve para nada. No, no sirve, no es que no sirva, es que no saben. No saben y no se puede hacer de otra forma. Ese es el principal error en los procesos de transformación. Se piensa que traer la mejor tecnología nos va a ayudar a ser mejores en nuestro trabajo y no es así. La capacitación es la que nos ayuda a ser mejores en nuestro trabajo. Estas son herramientas. Y aunque hoy en día hablen de inteligencia artificial, si ustedes no saben del tema, no le crean nada a ningún chat GTP ni a ninguna inteligencia artificial, porque no se van a dar cuenta cuando ella no les entendió la pregunta y les contestó otra cosa. Eso está pasando mucho hoy en día y está pasando muy seguido. Puedes tener la inteligencia artificial que quieras, pero si tú no tienes idea de lo que está pasando, no vas a poder usarla como se debe. Los resultados de la transformación digital, pues, mejora la eficiencia. Una vez el personal está capacitado y tiene mejores herramientas, obviamente el resultado debe ser mayor eficiencia. Las dos cosas juntas llevan a eficiencia. La eficiencia no se logra de otra forma. No se logra solo con personal capacitado, no se logra solo con tecnología. Si no sumas personal y tecnología, no hay eficiencia. ¿Aumenta la transparencia y la rendición de cuentas? Pues sí, ya vieron el nodo de transparencia. En ese nodo de transparencia de Panamá, en el portal de datos abiertos, podemos ver cuántos gastaron en viáticos casi todas las instituciones del Estado. Entonces nosotros podemos ir a decir, bueno, te pasaste viajando, gastaste plata y cuáles son los resultados. Ya puedo exigirte resultados. Utilizaste tanto dinero en esto, ¿para qué fuiste a tantos viajes? ¿Qué trajiste? ¿Qué ganó el Estado? Eso es rendición de cuentas. Cuando la información está ahí, la podemos usar. Pero no está toda la información. Solamente está alguna. Están los viáticos de hace un año, los viáticos de hace 2 años, y generalmente está un poco atrasada. ¿Sí? Por último, facilita el acceso de los servicios públicos. Si nosotros hemos visto, y ustedes también me imagino que están trabajando con sistemas, vamos a mencionar la DGI. Uno puede entrar ahora a iTax, puede manejar todo desde iTax, puede presentar declaraciones, puedes pedir certificados, puedes pedir paz y salvo.
Bueno, ese es el mejor ejemplo de cómo una institución que desarrolló procesos, después los digitalizó, fue poco a poco llegando hasta el punto que llegamos a lo que hacemos hoy en día. Tenemos la mayor parte de nuestros procesos, de nuestros servicios con la DGI, lo podemos hacer en línea. No tenemos que ir a las oficinas de la DGI. Generalmente, muy pocas razones nos llevan a esas oficinas. Pero si esa organización, antes de poner ese portal, no hubiera hecho los procesos e identificado los procesos y detallado bien los servicios que iba a poner ahí, no lo hubiéramos podido lograr. Ahora, hace poco, cuando estamos digitalizando y desarrollando tecnología, hay un tema que se llama seguridad de información. Y la mayoría de los desarrolladores olvidan que hoy en día todas las organizaciones son atacadas. Ellos entregan un producto, pero no se preocupan por la protección. No sé si ustedes se acuerdan que hace un año nos tocó cambiar a todo el NIT. Pero cuando íbamos al NIT, pues la DGI fue atacada, todos los usuarios quedaron expuestos, entonces tuvo que decirle a todo el mundo, cambien el NIT para poder entrar. Ese es un problema grave, no solo en respeto a la DGI, sino que nadie nos avisó a nosotros, esto está pasando. Ellos nada más dijeron, cambien los NIT, vamos a cambiar los NIT. La verdad era que habían sido vulnerados. Y este es un tema que ser vulnerado hoy en día a la mayoría de las organizaciones le da vergüenza, como si ellos fueran los únicos vulnerados diariamente. La gente no lo entiende, todas las organizaciones son atacadas. Si encuentran una falla, de la falla debes aprender que no actualizaste algún software a tiempo y esa debilidad la explotaron. Tienes que mejorar tu sistema, pero si la tapas, si la callas, sientes que nada pasó y sigues trabajando de la misma forma, ¿qué va a pasar en algunos meses? Vas a volver a fallar. ¿Por qué? Porque esta vez actualizaste, esta vez parchaste. Pero el problema no fue lo que hiciste ahora, fue cómo llegaste a que te vulneraran antes, por lo que no estabas haciendo de forma seguida. Entonces, esa fue parte de los problemas. Por más eficiencia que hay, cuando ya se crean servicios digitales como los que está haciendo la DGI, entonces hay que pasar y aumentar los niveles de seguridad. Por último, los beneficios de la transformación digital. Uno de los beneficios de la transformación digital, utilizando y exponiendo los datos abiertos, que es lo que vinimos a conversar aquí, es que ya involucra a la ciudadanía. La involucra no solo en fiscalización, la involucra en interés para crear trabajo. Se puede crear trabajo, como mencionamos, se pueden desarrollar aplicaciones, se pueden ofrecer servicios. El Estado puede, publicando datos, no sabe qué servicio necesitaría. Yo desde el sector privado veo esos datos y le digo a esa institución, yo te puedo ofrecer este servicio para mejorar este problema que acabo de ir con los datos que ya tienes. ¿Sí me explico? Las atenciones médicas en el Seguro Social. Todo el mundo se queja de la atención, no solo en el seguro, sino en los centros de salud, ¿cierto? Si ellos publicaran información de datos de la cantidad de gente que va, las horas que llegan, cuántos van, dónde van, todos van, posiblemente una empresa encontraría la forma de desarrollar un aplicativo que serviría para coordinar mejor la solicitud de los cupos, coordinar mejor el tema de las medicinas, pero si toda esa información está retenida dentro, y ellos están tratando de tapar todos los huecos que tienen en este momento en problemas, no van a poder usar la información para desarrollar. Entonces, cuando uno publica datos y empieza a mostrar datos de la organización, no debemos preocuparnos solamente por lo que ven que hacemos. Posiblemente nos ayuden a ser mejores o nos ayuden a crear aplicativos. Las universidades lo pueden hacer, los centros de desarrollo de las universidades. Si nosotros ponemos los datos y nuestra institución firma acuerdos con las universidades pueden desarrollar aplicativos que nos ayuden. Abarata el costo de modernización del Estado, mejora la calidad de los servicios y mejora el uso de la información que estamos generando a diario, que la estamos generando y se está quedando ahí. Hoy en día tenemos más de 100 años de información. No toda esa información nos va a servir para generar a futuro
pero toda esa información tenemos que aprovecharla y ponerla para que nos sirva de referencia para lo que está pasando ahora y poder crear aplicativos de seguimiento. Por último, los datos abiertos, como les mencionamos, la importancia. Cuando se habla de transformación digital, vemos acá la cantidad de servicios que se pueden ir trabajando, desde aplicaciones websites, se pueden crear con aplicaciones móviles, se pueden crear con redes sociales. Todo ese desarrollo es consecuencia de haber utilizado la información que tenemos, entrado y desarrollado aplicativos, y nos permite entonces tener una mejor relación con los ciudadanos. Nos permite también mejorar todos los sistemas que hay en el sector privado, porque toda esta información que se genera, como les digo, genera siempre trabajo en el sector privado. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero es que es muy fácil decir que hay que sacar la información, ¿y quién la saca? Yo tengo todo el día muy ocupado, ¿de dónde me voy a poner yo a sacar en mi departamento información si a mí yo tengo que hacer y hacer y hacer? ¿Cómo hago para esto? Uno de los problemas grandes que hay en el tema de la transformación, y sobre todo en la apertura de datos en el gobierno desde hace años, es que aunque hay voluntad de abrir los datos, nunca se han creado los equipos que se encarguen de eso, ¿sí? Lamentablemente, la transformación digital llega, ustedes tienen que encontrarse, o sea, el sector público es la estructura más grande dentro de un país. Olvidémonos, ya no hay más nada que hablar. Si hablamos del sector público como sector público, esa es la estructura más grande de un país, ¿sí? Todos nosotros, cuando vamos a un puesto en el gobierno, vamos a un puesto con responsabilidades. Tenemos que hacer trabajo diario. Y en verdad, que le digan a uno que además del trabajo que tiene que hacer y las responsabilidades que tiene que hacer, te tienes que poner a desempolvar toda la información vieja y sacar la información y mostrarla y me la das al final de mes, eso no funciona. Eso no funciona. Y lamentablemente esa es la forma como se ha venido manejando últimamente. No hay ustedes, díganme, ¿en qué institución de ustedes hay algún equipo encargado del proceso de apertura de datos? ¿Han escuchado algo así? ¿Han escuchado algo de eso? ¿Han escuchado algún equipo encargado de la digitalización de la información? Ese equipo, ¿cuánta gente tiene ese equipo? No, pero el registro judicial, pues no, esa es trampa, tienen que digitalizar de todas maneras. Registro judicial, ¿pero cuántos tienen? ¿Cuántos? Ajá, 12 entre abogados y técnicos para todo el órgano judicial. Ok, vamos bien, algo es algo. Como ven, los equipos son pequeños. Imagínense, 12 personas en modernización para mejorar el proceso electrónico, para trabajar en el desarrollo del proceso electrónico y para apoyar al registro judicial en la transformación de la información para que pueda ser publicada, para sacar la información. Se queda un poquito pequeño el grupo, ¿sí? En la mayoría de las instituciones no hay los archivos, pero es que el trabajo de los... Esas organizaciones tienen, como lo mencionaba también el registro judicial, su trabajo es publicar, los archivos es mantener la información al día. Pero estamos hablando de los archivos, va toda la información de las notarías, por ejemplo, las tienen que guardar, ese es su trabajo. Y después que se guarda, se está dañando, hay que digitalizarla para que no se pierda. Pero ellos no están procesando esa información para sacar información útil. Ellos la están conservando, porque ellos son archivos. Pero ninguna de las otras organizaciones están aprovechando, no hay. El portal, ya les mencioné, ¿se recuerdan cuántas instituciones había que publicaban? 128. 111 creo que eran, no sé cuántas eran. Y esas instituciones, ¿cuántas tienen equipo de apertura de datos? Tienen 1 o 2, 3 personas. Esas personas no pueden. La apertura de datos es un proceso transversal en una institución.
Es que ahí viene el punto, porque estás hablando de nombres y estás hablando de números de identificación, y eso es lo primero que hay que quitar, pero el resto de la información asociada a ese nombre y a esa cédula que hay que quitar, sí es útil. Entonces, ese es el tema. Hay un trabajo que hay que hacer, pero cada uno en su trabajo no se puede sentar ahora a sacar los nombres y los números de identificación. Uh-huh. Sí, porque contra eso es que compara el INEC también la data del tribunal. Exactamente. Pero como ven, ustedes tienen información, pero necesitan un equipo. Para hacer apertura de datos, necesitarían un equipo especializado en sentarse, agarrar toda esa información y sacar la que se puede extraer. Sí, se está integrando uno, porque ahora hay una oficina de datos. ¿Tienen oficial de datos abiertos? ¿Y cuánta gente trabaja con el oficial de datos abiertos? Ah, ok. Vamos para allá después porque vamos a ver los equipos. Parte de esta charla es decirle a ustedes lo que tienen que ir a pedir a sus instituciones para que esto camine. Y de repente ofrecerse de voluntarios. A ver. Sí, es un dato abierto. Cuando pones los procedimientos de contratación menor, además te dicen cuántas personas aplicaron para las contrataciones, además te dicen cuáles eran los cargos de los rangos. Bueno, ellos tienen el monto y también lo tienen seccionado por diferentes provincias de cuántos procedimientos fueron. Sí, como te digo, esa es información útil, pero todavía hay, de esa información que están sacando, todavía se puede sentar uno y sacar mucha más información. Ya van caminando, ya vamos caminando. Como les digo, sí se ha empezado a hacer algo. No es que no hay nada, no es que no se está haciendo. Pero la realidad es que no se piensa en lo que hay detrás de abrir esa información. El dinero que se puede generar en el sector privado, la cantidad de trabajos que se puede generar en el sector privado, si se liberara toda esa información, es inmensa. Y esa es la parte por la que los países desarrollados, ustedes siempre escuchan hablar que hay países que están muy desarrollados y siempre hablan de I+D. El desarrollo, un país desarrollado, los que están dentro del top, tienen investigación y desarrollo también a más nivel. Si ustedes van a todos esos países, la apertura de datos está casi al mismo nivel, en el mismo orden. Mientras más desarrollada es la apertura de datos, más fácil es desarrollar un Estado. Aunque parezca mentira, y ese es el cambio que hay que hacer cultural en nuestro país. En la medida que abramos los datos, generamos empleo, generamos producción, generamos capital. Siempre nos preguntamos, ¿qué puede hacer el gobierno por mí? Yo solamente he pedido al gobierno que me dé datos. Yo veo qué hago con ellos. ¿Se entiende? Siempre hemos dicho, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué me da? ¿Qué me va a dar el gobierno? Que te dé los datos. Solo darnos los datos nos permite generar más empleo, nos permite generar soluciones, nos permite ver problemas que ni siquiera pensamos que están en nuestras instituciones. Si abrimos los datos a lo interno, encontramos problemas y nos hacemos más eficientes nosotros y ayudamos a otras instituciones a ser más eficientes. El tamaño y la estructura del Estado. Es muy grande el Estado. Cada cosa que haga el Estado tiene un efecto directo sobre los ciudadanos. Entonces, por eso es que es necesario trabajar en la transformación digital. Pero ese es un gran problema, porque resulta que en nuestro país, y voy a hablar de nuestro país, no de este gobierno, no voy a hablar del gobierno, voy a hablar del país. Por historia, dentro de cada gobierno es como si fuera una república, ¿sí? Una república nueva. Francia tiene 7 repúblicas. Son periodos donde ellos han cambiado su constitución. Cada vez que en Francia cambian la constitución, se habla de una nueva república. En Panamá pasa cada 5 años y no tocamos la constitución. Cambia todo. Entonces esa nueva república trae nuevos caciques. Cada ministro tiene su propia idea de cómo desarrollar. Y él considera o no considera. Lamentablemente eso es así.
Él dice que va a hacer y lo intentan. Muchos intentan hacerlo mejor. No estoy criticando, estamos hablando de hechos secos. Pero si no hay una política de Estado para recuperar esta información, entonces se pierden. El grupo de trabajo de datos abiertos tiene más de 12 años de existir. ¿Y cuántos de ustedes antes de venir acá sabían que eso estaba? ¿Y cuántos sabían que había un portal? ¿Y cuántos sabían de una guía? Y se han dado charlas, se han hecho charlas, se han hecho trabajos, ha venido gente afuera, se han hecho consultorías, desarrollo, y ahí está la información. Pero ¿qué pasa? Cada institución maneja bajo un esquema de que si yo me interesa, lo hago. Si es mi trabajo, lo hago. Pero hasta donde yo quiero. O sea, realmente no hay una política de Estado porque no se ha visto la importancia de esto. Y el tamaño del Estado es el primer obstáculo que tienen. Otro es la falta de recursos. No tenemos plata. Para nombrar a la gente que hay que poner, a nombrarla, no hay plata. Pero todos los años aumentan la cantidad de empleados públicos. Pero no hay para nombrar para desarrollo. Lamentablemente ese es un hecho. Hablamos de recurso humano calificado. No se necesita nombrar gente de afuera. Levantar la data de una organización no requiere científicos que vengan graduados de la mejor universidad del mundo. Podemos usar el mismo personal que tenemos. Se les capacita, se le da capacitación y se les pone a trabajar en eso. Eso es transversal. Cada departamento, cada oficina de nuestra organización genera data. Nosotros estamos generando data y no sabemos lo que generamos. Pero alguien especializado se sienta al lado de nosotros y nos dice, esta información es dato abierto, y sale. Necesitamos gente capacitada dentro de las instituciones. El rechazo a los cambios. Mis hijos cuando vieron esta caricatura se reían. ¿Quién quiere el cambio? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quién quiere cambiar? Todo el mundo la bajaba. Esa es la realidad. Cambiar la forma de pensar, se suele pensar que si se moderniza una organización, mi puesto desaparece. Señores, eso mismo pensaron los que cambiaban las herraduras de los caballos cuando se inventaron los autos. Y después de cambiar herraduras de caballos, empezaron a servir gasolina en las gasolineras. Los trabajos no desaparecen, los trabajos evolucionan. Siguieron trabajando en la misma zona, transporte. Ya no ponían herraduras. Ahora echaban gasolina, limpiaban autos, cambiaban ruedas. El mismo trabajo, modernizado. Pero al principio odiaban los carros porque se iban a quedar sin trabajo. No hay que tener al cambio, hay que prepararnos. Cuando vemos que viene el cambio, nos preparamos y cambiamos. Por último, la seguridad. Porque es que todo el mundo habla de lo bonito que es crear portales, de lo bonito que es crear aplicaciones, de lo bonito que es desarrollar tecnología, pero si no nos preocupamos por la seguridad, todo lo bonito de la tecnología desaparece en el primer ataque. Y no tienen idea de lo fácil que es atacar a una organización. Y ese es uno de los otros retos que hay, porque hay que invertir mucho en seguridad. Bueno, vamos a hablar de estrategias ya para no quitarles mucho tiempo y no aburrirlos más. Como les mencionamos al inicio, hay 3 grandes campos en el área de la transformación digital que hay que trabajar paralelamente. Capacitación del servidor público, es la primera. Si capacitamos a los servidores públicos, si los entrenamos, si mejoramos los procesos de la organización, ahí empezamos ya a caminar hacia la optimización y la mejora de los servicios. Recuerden, la tecnología no es magia, es herramienta. Traer la tecnología a alguien que no sabe usarla es lo mismo que nada. Es no traerla, es perder el dinero. Si enseñamos a la gente a usar, capacitamos, traemos entonces tecnologías. Pero para que la tecnología funcione y para que esas personas capacitadas funcionen, necesitamos trabajar en los procesos. ¿Qué es un proceso? La mayoría de las organizaciones tienen procesos naturales. Yo llevo una carta a un departamento, la entrego, la persona que la recibe la nota, ve la fecha, ve a quién va dirigida, anota en un libro el día que llegó la carta, quién la trajo, a dónde la va,
a qué hora llegó, lleva ese libro y lo entrega donde tenían que recibirlo, le firman el libro, deja el papel, se regresa a su puesto, el que recibió el papel ve a quién iba, asigna a la persona que tiene que resolverlo, posiblemente apunta. Ese es un proceso, pero adivinen, no está escrito. ¿Cuántas de sus...? Esto ustedes lo han visto todos los días en el sector público, ¿no? Llegan las notas, se reciben las notas, se entregan las notas, se contesta la nota y se va la nota de vuelta. Ese es un proceso. ¿Cuántos en sus organizaciones lo tienen escrito? Ah, pero de repente llegó el jefe, el nuevo encargado de tecnología, y compró una herramienta que maneja ese proceso. Y ahí está la herramienta. Úsenla. Ajá. ¿Y para qué nos sirve? ¿Sí entienden lo que quiero decir? Esto pasó y le estoy hablando, yo recuerdo, yo dejé de trabajar en el gobierno en 2008 y en el 2005 pasó eso. Compraron en aquel momento un aplicativo que era para gestión de correspondencia. Y a los 3 meses nadie quería usarlo y eran matanzas y peleas. Es que no hay un proceso de entrega de correspondencia, cada uno lo hacía como le da la gana, pero esta había que hacerlo todo. Y además le daba seguimiento. Y nadie se daba acostumbrado que cuando recibía, y la gente acostumbrada a recibir una nota y no la contesto cuando sea. Y ya estaba programado para que la respuesta tenía que tanto tiempo y ¡pam! Mandaban alerta. Entonces todo el mundo odiaba el programa, porque el programa del software no tiene la culpa. Si tú no tienes un proceso donde dice que tú recibes la nota y le das respuesta en 3 días, el día que te traen ese software, tu mente no maneja eso. Puedes manejarlo un día, puedes hacerlo en 2 el otro, puede quedar una semana si es muy difícil. Esta no me está, me aburrido, guárdala ahí que después cuando tengas más ánimo, y no me siento con ánimo. Porque no hay procesos. Entonces de nada nos sirve tener la tecnología si no levantamos procesos. Entonces el proceso de transformación requiere necesariamente de que exista, por lo menos si es a nivel de Estado, de que exista una decisión de Estado. Vamos a trabajar en la transformación digital, vamos a sacar datos abiertos de todas nuestras organizaciones. Y esa decisión de Estado se transmite a cada entidad como una obligación. Es un eje transversal ahora. Tú tienes tus funciones, pero tú vas a hacer esto porque necesitamos esto en 4 años. El proceso de transformación, si empezamos hoy, se va a acabar como en 20 años. Así les explico, así suena de feo. En el 2008 yo daba una conferencia de comercio electrónico y me preguntaron, ¿cuándo crees que va a haber comercio electrónico en Panamá? Como se debe, como lo vemos ahora. Se dijo en aquel momento entre el 2025 y el 2030. Casi me matan. Si no hubiera habido pandemia, todavía no estaríamos donde estamos hoy, en comercio electrónico. ¿Por qué? No porque las empresas no estén creciendo, porque en ese momento, como yo les decía a ellos, una empresa quiere vender en Chiriquí, manda una sucursal para Chiriquí. Y quiere vender en Veraguas, manda una sucursal para Veraguas. No pone una bodega en Coclé y pone un sitio web en Panamá y distribuye a todo el interior. Eso lo hacían en esa época y todavía lo hacen hoy. Solo que la pandemia nos obligó a los delivery. La gente cree que como ahora tenemos delivery, tenemos comercio electrónico. Bien, entonces cuando uno le dice que hay que empezar ahora para que dentro de 20 años tengamos procesos optimizados, y uno dice, 20 años ya yo no voy a ni estar. Sí, pero es que si no empezamos ahora, si no empezamos a identificar procesos, solamente la identificación de la información les va a tomar en cualquier institución entre 2 y 3 años. Solamente la separación, con un grupo de trabajo del que vamos a hablar ahora. Solamente la reorganización de los procesos, la identificación en cada área y el levantamiento de cada proceso le va a tomar por lo menos 5 años. Y una vez que tengan esos procesos,
resolución, lo que sea. Entonces tenemos que tener la capacidad de moverlo. Y esas son básicamente las estrategias. Y pasamos al marco normativo, que es el desarrollo de legislación. Entonces no nos vamos a aburrir con eso. Hablamos de la capacidad humana, la gestión de cambio. Esto es un proceso. Esto no se los cambios toman tiempo, y si uno sabe que va a tomar tiempo, tiene que empezar a hablar con las personas de los cambios. Cambiar de hábitos de trabajo cuando no ha habido procesos es muy difícil. Obligar a una persona a hacer procesos sin que entienda la necesidad de cómo eso le va a mejorar la vida a ella misma, no funciona. Todo cambio organizacional requiere que el equipo de recursos humanos trabaje con esos funcionarios y no le haga ver solo el cambio para la organización. Cómo eso te va a mejorar a ti, tu vida. Cómo vas a ser más valioso para la organización. Y entonces sí podemos lograr los cambios. Y por último, la infraestructura, que es cuando conseguimos todos los equipos y todas las cosas para poner tecnología de la mano. Otra de las transformaciones, les mencionamos la digitalización de procesos y servicios, pero como les dije, primero viene el levantamiento, la identificación. Después que detallamos los procesos, después que establecemos todos nuestros nuevos procesos, podemos pasar a la digitalización. Antes no se va a funcionar y nunca va a funcionar. Bueno, para no quitarles más tiempo, vamos a hablar de algunas conclusiones. Con relación a los datos abiertos, lo primero que hay que hacer es establecer una política de Estado, ¿sí? Que realmente el Estado tome el interés. Si el Estado no toma el interés como Estado, vamos a andar siempre dando un paso hacia adelante y el siguiente va a ser muy lento. No es que vamos a echar hacia atrás, pero vamos a ir muy lento. Tan lento que con los cambios de gobierno se va a ralentizar más. Necesitamos que haya una política de Estado definida. Esa política de Estado incluye y va a hacer que todas las organizaciones primero identifiquen la información, la encuentren, sepan dónde están, la levanten, ya la tengo, ¿qué hago con ella? Una vez que ya la tienes definida, empieza el contenido del portal, vas a subirla, vas a abrir los datos y vas a decir, yo tengo estos datos abiertos, ojalá el INEC nos ayude con gran parte de la información que tienen, solo espero el día que los abran. Promover el uso de datos abiertos en las comunidades, y ahí es lo que venía, hablar con las universidades. Las universidades hacen competencias de desarrollo de aplicaciones. Si el Estado tiene todos los datos a disposición, esos chicos van a hacer maravillas. No tienen idea de lo que puede hacer un joven hoy de 18 años en las universidades de tecnología, en la Tecnológica de Panamá. Esos chiquillos manejan la programación. Nosotros no entendemos todavía la capacidad que tenemos en la juventud. Lo que tenemos es que darle la información, promover eso para que ellos lo hagan. Y eso va a terminar en mejores aplicaciones, desarrollos que nos van a beneficiar a nosotros como ciudadanos porque van a mejorar nuestros servicios públicos y nuestro trabajo diario en las organizaciones. La política del Estado, como les mencioné, va una decisión del Estado, la preparación de un marco legal donde sea obligatorio para las organizaciones establecer y abrir los datos, que se convierta en un eje transversal la apertura de datos. Sacar la información no puede ser, ustedes ya dijeron que tienen un departamento que se va a encargar, eso es lo que se necesita. Que haya dentro de la estructura un departamento u oficina que tenga el personal necesario para ir a cada oficina de la institución, qué información generas, qué información manejas, esta información no sirve, esto es lo que vamos a sacar. Y esto es lo que así la vas a guardar de ahora en adelante, porque es que ahí viene la parte. Lo que está mal, lo de anterior, tienen que sacarlo ellos mismos. Pero si les dices cómo guardas la nueva, ya la nueva nace sola y se genera sola. Y por último, hay una entidad que debe estar encargada de darle seguimiento a todos los plazos que se establezcan a nivel legislación. En Panamá hay varias instituciones que podrían encargarse de esta parte. De hecho, tenemos una autoridad de innovación gubernamental, que uno de sus ejes principales debiera ser ese. Pero sin política de Estado, y no es que no estén trabajando, vuelvo y les digo, tienen sus funciones, tienen su trabajo, pero sin una obligación directa de manejar ese tema,
ese tema queda a cuando se le ocurre a alguien. Levantamiento de procesos. Esto es importante. Antes de ir a la digitalización, debemos identificar nuestros procesos. Cada proceso interno, les comenté el tema de la carta que llega, pero cada cosa que hacemos en nuestros trabajos es un proceso. Toda acción o toda actuación que tendríamos que nos lleva a tomar una decisión fue un proceso natural, no levantado. Necesitamos levantarlos, es decir, identificarlos y ponerlos en manuales. Y así cuando llega alguien nuevo al trabajo, agárrate el manual de procesos y ahí está cómo se hace cada cosa. No hay que estar yendo y explicándole. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, y me van a perdonar por decirlo así, yo siempre he pensado que el tema de la carrera administrativa, ustedes saben por qué nunca empieza. Cada vez que hablan de la carrera administrativa, empieza el dilema en que para estar en carrera hay que entrar por concurso, la mayoría no entró por concurso, entonces pongamos las pautas para los concursos. Los que están dicen, no me conviene porque entonces me pone mucho. Si tuviéramos los procesos levantados y los funcionarios conocieran esos procesos de cada lugar donde están trabajando, conocieran sus manuales de procedimiento, ejecutaran las tareas como dicen los manuales y anualmente se ponderaran esas calificaciones como hacen en el sector privado, por año de servicio podrías tener un puntaje tan alto que cuando llegues al concurso, cuando llegue el día del concurso, tienes tantos puntos como los que se le dan a alguien que viene recién graduado. Yo creo en el estudio, pero ustedes saben que los títulos son para satisfacción personal y el estudio de especialización y maestría es para ganar años de trabajo, acortarlos. Lo que uno hace en una maestría, lo que hace un posgrado, es adquirir la experiencia en 1 año o 2 que otro obtuvo en 8 o en 10. Al final del día, alguien con 10 años de trabajo, haciendo bien su trabajo y con parámetros e indicadores medibles de que hacía bien su trabajo, debería tener el mismo puntaje que alguien que viene con una maestría y quiere entrar a la organización. Si todos pensaran así, si todo el Estado pensara así, hace mucho tiempo ya la carrera administrativa estuviera trabajando como debe ser. Identificación de las tareas, diseño de los procesos, levantamiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Se levanta. Diagrama. Cuando se hace el diagrama de un proceso, es donde se puede mejorar el proceso. Cuando uno dibuja cuántas personas tuvieron que revisar y cuántas veces fue y vino y por qué volvió y vino y cuántas veces fue y vino, es donde uno puede decir, esta parte se elimina, nos saltamos todo esto y lo que se hace en 2 meses sale en 1 semana. La diagramación solo es posible después de que el proceso fue diseñado completamente. Por último, la implementación, que es cuando se toma la decisión, y después la digitalización de los procesos. Ese es el esquema de desarrollo de la transformación digital. Este es el equipo mínimo de transformación y de levantamiento de procesos que debe tener una organización. Eso es a lo que debemos aspirar, por lo mínimo, para hacer una apertura de datos, como se debe hacer en nuestras organizaciones. La persona, gerente, director, el cargo que sea, pero necesita, todos estos son las personas que se necesitan para garantizar el éxito dentro de una institución, de un proceso de levantamiento de datos y de transformación digital. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Si tienen alguna pregunta, a la orden. Muchísimas gracias, licenciado Troyano, por su exposición. Procederemos a dar lectura a algunas de las preguntas formuladas
por los participantes. Número 1 dice, ¿cuál piensa usted que sería el papel de la colaboración entre el sector público-privado y la sociedad civil en la promoción de la apertura de datos en la gestión pública? Ok. Cuando hablamos de la colaboración del sector público y privado, recuerden que para que esta colaboración exista, primero debe el sector público empezar a mostrar los datos, a abrir datos. Tan pronto se empieza a desarrollar ese portal y a tener datos más actualizados y más utilizables, se puede promover una colaboración directa y ahí viene el punto. Uno de los temas que le mencioné al principio, cuando preguntábamos de las personas que iban a trabajar, decíamos que cuántos iban en transporte público. Mi bus no tiene ni un solo dato en el portal, ni uno solo. Si ellos pusieran la cantidad de buses que tienen, las rutas que tienen, los tiempos que toman, claro que se puede desarrollar una aplicación que nos va a beneficiar a todos como sociedad. Porque nosotros de nuestro celular, como vemos la aplicación del tiempo que mencioné, podríamos ver cuánto demora un bus en llegar de una parada a otra. Y al tener esa información, al tener esa información, podemos decidir a qué hora nos levantamos. Eso es muy importante para nuestra calidad de vida. Cuánto tiempo tenemos que estar listos en este lugar, cuánto tiempo, o sea, si nosotros tuviéramos eso. Pero antes de lograr esa colaboración entre el sector privado y el sector público, necesitamos la apertura de datos. Y una vez que eso se haga, empieza el desarrollo de aplicativos que nos benefician a nosotros como sociedad. Y ese es un ejemplo. Podemos ir mucho más allá y podemos llegar a muchos servicios que hoy en día tenemos que ir a organizaciones que se van a ir desarrollando. No sé si respondí la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas podrían tomar los gobiernos, en este caso Panamá, para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales al implementar políticas de datos abiertos? Como mencionamos al inicio, hay una ley de protección de datos de Panamá, la ley 81 del 2019. Esa ley es obligatoria tanto para el sector privado como para el sector público. Todas las organizaciones deben cumplir con esa ley. Y como mencioné hace un momento, cuando se hace apertura de datos, y puse el ejemplo mientras hablaba con la persona del Tribunal Electoral, la apertura de datos no requiere ni del nombre ni del número de identificación de las personas. Y una vez que uno despersonaliza la información, el dato se vuelve información valiosa. El Estado no tiene en apertura de datos por qué mencionar nombres, por qué mencionar identificaciones. Les puse el ejemplo de la lista de entrada a una organización, de una institución. Puede que esté el nombre, puede que esté la cédula, está la fecha, a quién visitó, por qué vino, puedes ponerle una información. Esa información cuando se va a sacar no se usa el nombre ni la cédula, se usa todo el resto de la información. Eso es apertura de datos. No hay que usar los nombres de las personas. Siguiente pregunta. ¿Exactamente qué tipo o nivel de capacitación considera usted que deben tener los funcionarios públicos que sean asignados como analista de datos? La ciencia de datos suele ser un campo interdisciplinario, pero de especialización propia. Okay. El proceso de apertura de datos requiere, en este momento, de encontrar la información, ¿sí? No se necesita un analista de datos para levantar la información. Necesitamos enseñarles a los empleados públicos a identificar cuáles son los datos abiertos que vamos a buscar y que vamos a extraer de toda la información que tenemos. Una vez que eso esté levantado, eso sí, cuando ya se tenga esa data, y vuelvo y te digo, la institución va a tener que, ustedes vieron el equipo al final, yo creo que esta pregunta pudo venir antes del equipo que puse mínimo, ahí había analista de datos, pero había captadores de datos. El captador de datos solo necesita saber leer y poder escribir, pasar los datos a una computadora. Y la mayoría de los empleados públicos saben hacer eso. No se necesita una capacitación especial en esa parte. Se necesita que se les designe y se necesita que se les instruya cómo hacerlo. Y si se van a dedicar a eso, ese es su trabajo. El analista de datos es otro cargo, esa es otra cosa después. Identificar el dato, levantar el dato no requiere mayor conocimiento. No se requiere ni siquiera estudios de tecnología ni nada de eso. Solamente poder leer y escribir y seguir instrucciones. Muchísimas gracias, licenciado Troyano, al que le pedimos un fuerte aplauso, por favor. Gracias a ustedes.
Como muestra de agradecimiento, la licenciada María Lilia Urriola, secretaria general de la Procuraduría de la Administración, hará entrega de un certificado de participación a nuestro destacado conferencista. Muchísimas gracias. Les recordamos que esta conferencia se encontrará disponible en nuestro canal de YouTube, Capacitación, Centro de Capacitación PA. La organización del evento le da las gracias a todos y todas por su importante asistencia y lo invitamos en la parte de afuera a un pequeño refrigerio. Que tengan excelente día.